dificultades, Dios tiene un plan perfecto para ti y tú tienes el privilegio de formar parte de este proyecto de Dios. Y dile al Señor: Señor, no importa lo que pase, yo te voy a cumplir. Tú me has llamado. Es importante que entendamos que tenemos este privilegio, que tenemos que tener comunicación con Dios, que tenemos que anhelar estar en su presencia, tener intimidad con Dios. El padre espiritual tiene una fuente de inspiración. La inspiración de Abraham no venía de sí mismo. La inspiración de Abraham venía de Dios. Dios era la fuente de su motivación. Va a haber momentos en que no te vas a sentir motivado ni inspirado para hacer las cosas. Va a haber momentos en que vas a ir a tu célula arrastrando los pies. Va a haber momentos en que vas a llegar a tu trabajo y lo que menos vas a querer hacer es ir y desarrollar una planeación, o es ir por una visita y llevarla a la célula a la reunión de alcance. Pero hay una fuente de inspiración. La motivación no viene de nosotros, la motivación viene del cielo, la motivación viene de nuestro Dios. Abraham aprendió a motivarse cada vez y aprendió a inspirarse cada vez que hablaba con el Señor. Imagínate cuando el Señor le dijo a Abraham: vas a tener un hijo. A la vuelta de un año voy a regresar y tú vas a tener un hijo. Y como decía nuestro hermano Bet, Sara estaba escuchando, Sara se rió. Y Abraham le creyó al Señor. Y Sara se rió y le dijo: ¿por qué se ha reído tu mujer? Y dijo: no, no me reí, si te reíste. Pero a la vuelta de un año voy a regresar y tú vas a estar amamantando. ¿Y qué crees que hizo Abraham? Sara, ¿escuchaste al Señor? Hay que prepararnos. No podemos esperar que Dios lo haga todo. Dios nos da la inspiración, pero lo demás nos corresponde a nosotros. Imagínate un hombre de 100 años y una mujer de 90 motivados por Dios. Dios los motivó. Esto es importante. Puede haber todo en contra, hermano. Puede estar todo obstaculizando el hecho de que Dios quiera cumplir su propósito en nuestras vidas. Pero cuando Dios es el que nos inspira, cuando Dios es la fuente de nuestra motivación, aún así tengas 100 años y aún así tengas 90, algo sucede dentro de nosotros y somos capaces de mover cualquier cosa con tal de cumplir con el proyecto y con el propósito del Señor. El Señor está buscando una iglesia que se deje inspirar y que se deje motivar por su presencia. ¿Cuántos dicen amén? La intimidad del Padre espiritual con Dios. Uno de los secretos de la paternidad espiritual es esa intimidad que existe entre el Padre espiritual con Dios. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos hablar de lo que no sabemos. El Padre espiritual tiene una intimidad con Dios que inspira a nuestros hijos espirituales. Hay algo en nosotros que tiene que ser y que tiene que hacer la diferencia. Mira, todos nosotros influimos de manera directa en nuestros hijos espirituales y todos tenemos gente que nos ve como ejemplo. Hay algo importante aquí. Cuando nosotros somos líderes lejanos, es decir, que estamos en un lugar inalcanzable o que estamos en un lugar donde la gente solamente nos mira como modelos de influencia, pero que no estamos cercanos a sus vidas, impresionamos. Y puede ser que alguien vea y diga: wow, el hermano Rafael, wow, el hermano fulano. Impresionamos, pero no cambiamos la vida de nadie. ¿Sabes cuándo cambiamos las vidas? Cuando nuestro ejemplo está cercano a las personas y arrastra a la gente. Líderes lejanos impresionan, pero líderes cercanos arrastran. Y la paternidad espiritual consiste en eso, en que nosotros podamos ser una fuente de inspiración, porque nosotros nos dejamos inspirar. ¿Por quién? Por la presencia de Dios. Y es muy importante que dejemos que Dios inspire nuestras vidas, que busquemos su presencia y que dejemos que el Señor trabaje en las áreas que tenga que trabajar con nosotros. ¿Quién es la fuente de esa
inspiración es Dios. Cuando el líder busca a Dios en oración y ayuno, adoración, rendición total, su vida y ministerio de liderazgo experimentan un cambio total, porque estrechan con Dios una relación íntima con Él, en un encuentro que ejercitan cada día en la búsqueda de su presencia. La paternidad no es algo que hacemos como un evento, hermano. La paternidad es un estilo de vida, y es algo que practicamos todos los días, de manera consciente o de manera inconsciente. De manera positiva o de manera negativa, lo hacemos consciente o inconscientemente. Hace tiempo, quiero mencionar esto. Hace tiempo iba en mi camioneta con mis sobrinos y mi hija, una niña de 4 años. Y era periodo electoral. Había lonas por todos lados con rostros de candidatos, etcétera, etcétera. Y mencionando un poco lo que me decía nuestro hermano Abed, que a veces utilizamos nuestra boca de manera inadecuada y cómo damos malos ejemplos, voy a hablar de algo personal. Y en esa ocasión íbamos por una zona de la ciudad donde había bastantes pancartas y publicidad. Iba mi mamá conmigo y empezamos a hablar acerca de las elecciones. Y le pregunté a mi mamá por quién iba a votar y me dijo su preferencia, y le dije, ¿vas a votar por esa persona? Yo me olvidé de que estaban los niños y le dije, si tiene una cara de ratero que no puede con ella. Yo actué de manera incorrecta y utilicé un prejuicio. Y venían atrás mis sobrinos y dijeron, sí, cierto, tío, tiene una cara de ratero que apenas puede con ella. Y dije, chispas, ¿qué acabo de hacer? Y tuve que regresar y dije, espérenme. Lo que yo acabo de hacer es una equivocación. Yo juzgué a esa persona y ni siquiera la conozco. Solamente por lo que miré en esa fotografía, pero yo no lo conozco. Lo que acabo de hacer, le dije a mis sobrinos y a mi hija, estuvo incorrecto. Yo actué mal. Y les pido que me perdonen por haberles dado un mal ejemplo. Les pido que me perdonen por haber sido prejuicioso. Yo no conozco a esa persona y por lo tanto no puedo emitir una opinión de él, al menos de que lo conozca. Y les pido por favor que me perdonen. ¿Me perdonan? Sí, tío, te perdonamos. Pero el daño ya estaba hecho. ¿Y cuántas veces nosotros en esa paternidad irresponsable hay ocasiones en que tomamos acciones de manera inconsciente o ya son parte de nuestros hábitos y en nuestra falta de esa búsqueda de la presencia del Señor actuamos por nuestros propios impulsos y empezamos a formar a nuestros hijos espirituales igual de impulsivos que nosotros, sin límites? Y comenzamos a preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando con nuestra iglesia? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que preguntarnos primero, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con nosotros? Los hijos aprenden lo que les dices, pero reproducen lo que tú haces. Tú dile a tus hijos, ¿es bueno leer la Biblia? Van a decir, sí, es bueno leer la Biblia, ya lo aprendí, aquí lo tengo. ¿Es bueno orar? Sí, es bueno orar, aquí lo tengo, ya lo grabé. ¿Lo van a hacer? No. ¿Sabes cuándo lo van a hacer? Cuando lo vean haciéndolo en ti. En ese momento. Entonces, cuando hablamos de esa búsqueda y esa intimidad de la presencia del Señor, tenemos que vernos inspirados para poder inspirar a otros. No podemos inspirar como padres espirituales cuando no hemos buscado la inspiración en nuestro Dios. Es algo importante que tenemos que considerar. Dios es la fuente de nuestra inspiración. El salmista decía claramente en cada uno de sus salmos y en sus expresiones, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Es decir, Señor, tú eres
lo máximo que existe, y aún así te dignaste a llamarnos a nosotros, a elegirnos a nosotros. Cada vez que considero que tú me has llamado para formar parte de tu plan, eso me inspira, porque aunque para el mundo yo no valía nada, tú me llamaste para ser tu siervo, tú me llamaste para ser tu hijo, tú me llamaste para ser tu instrumento. ¿Cuántos dicen amén? O todos los que estamos en este lugar, el mundo daba gran cosa por nosotros. Nadie daba un peso por nosotros, pero hubo alguien que hace 2000 años dio su vida en la cruz del Calvario para rescatar a todos los que estamos en este lugar. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Eso es lo que nos inspira, eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos mueve. Es importante que nosotros sepamos que nuestra inspiración es Dios. Pero ¿cuál es el secreto para que el Padre espiritual se pueda conectar con Dios? Sin duda alguna es la oración. Un padre espiritual que no ora difícilmente podrá estar conectado con la fuente suprema de paternidad, que es Dios. Un padre espiritual que no ora va a actuar como cualquier padre natural, guiado por sus propios impulsos y guiado por sus propios instintos. Un padre espiritual que no se conecta con la fuente espiritual de paternidad va a actuar como lo formaron a él. ¿Y cuántas veces hemos escuchado a un padre que dice: yo no puedo abrazar a mis hijos? ¿Por qué? A mí nunca me abrazaron. Yo no los puedo abrazar. A mí nunca me enseñaron a abrazar a mis hijos, yo no los puedo abrazar. Y parece mentira, pero así es. En una ocasión me tocó trabajar con un padre en la iglesia y le decía: abrace a su hijo, abrácelo. Parecía que tenía roña el muchacho, pero abrácelo, mire, abrácelo. Yo lo abrazaba y le decía: abrácelo usted, dígale que lo ama. Lo quiero mucho. Dígale que lo ama. Casi le decía: me caes bien, Luchaba y batallaba. ¿Por qué? Y le preguntaba: es que a mí nunca mi papá me dijo que me amaba. A mí nunca mi papá me dijo, ni me dio un abrazo, ni me dio una demostración. Y hay gente que dice: a mí nadie me formó. Yo me formé como hijo del Señor en el camino, a puros guamazos, a puros trancazos, y que mis hijos espirituales se formen así. A mí ni me saludaban los hermanos cuando venía, me dejaban con la mano estirada. ¿Por qué yo no tengo que andar apapachando? Esa es una paternidad equivocada, es el viejo paradigma. Ahora el Señor está llamando a la iglesia a hacer las cosas diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Padres que aman a sus hijos, padres que apoyan a sus hijos, padres que se desvelan por sus hijos. A mí nunca me ayudaron a hacer la tarea en la escuela, yo por eso no ayudo a mis hijos. Tus papás no fueron a la escuela, por eso no te ayudaban. Pero tú terminaste la escuela, tú les puedes ayudar a ellos. ¿Sí me entiendes? Las cosas han cambiado. Dios nos está llamando a una paternidad inspiradora, una paternidad que motive, que los hijos vean a los padres y que digan: ese es mi papá es más fuerte que Superman, ese es mi papá es un hombre espiritual, mi papá es un hombre, mi mamá espiritual es una mujer que Dios la usa poderosamente, gente que inspire a otros. Aunque nadie diga amén. La oración es parte fundamental y la intimidad con Dios. Debes interceder por tu hijo espiritual, debes pedir protección por él.